temas que corresponden a historia universal, concretamente a la Edad Media. Es decir, en 2 horas o menos de 2 horas vamos a trabajar un contenido que corresponde a más o menos 1000 años de historia. Así que, antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que haya quedado de las sesiones anteriores? ¿Todo está claro? ¿No hay nada? ¿Ninguna pregunta de los exámenes? ¿Todo ya lo resolvieron? Bueno, pues listo. Entonces los vamos a los temas. Nada, seguro. Ya, no hay nada. Bien. Características. Cuando hablamos de la Edad Media estamos hablando de este periodo de tiempo que fue definido así por Christoph Keller a fines del siglo XVII, como un periodo entre la antigüedad clásica, Grecia, Roma, y el mundo moderno, que se inicia con el Renacimiento. ¿Renacimiento de qué? ¿Qué renace? La cultura clásica, ¿no? Entonces, en el medio veo una etapa crítica, caótica, pero que tiene algunos aportes que vamos a ver, ¿no? Toda etapa tiene cosas malas y tiene cosas buenas, ¿ya? Entonces, la Edad Media es un proceso que observamos en un arco temporal desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 466, hasta la toma de Constantinopla, ya que es la caída del Imperio Romano de Oriente, en 1453. Si se dan cuenta, son casi 1000 años, donde vamos a observar estas características, ¿no? Eh, es una edad donde encontramos conflictos permanentes, invasiones de pueblos externos, ¿no? Denominados como bárbaros, permanentes guerras de conquistas entre los estados e imperios de esa época, guerras religiosas y donde proliferan ideas dogmáticas que son las que mueven a las masas hacia las guerras, ¿no? Ahora, es una edad exclusivamente europea, ¿ya? Porque fuera de Europa y del marco del Mediterráneo, en otros lugares del planeta se vivían otras características, ¿ya? En Asia, en África, en el África subsahariana, o sea, abajo del Sahara, en América se vivían otras etapas, ¿no? Incluso aquí podríamos hablar del esplendor de los imperios ¿no? de la etapa del segundo horizonte. Esta es la etapa de consolidación de la cultura occidental, que si se acuerdan, hace unas clases les dije, la cultura occidental tiene 3 fuentes. La primera de ellas es la cultura grecolatina o cultura clásica, 1, 2, el cristianismo, y 3, los aportes de la cultura germánica. O sea, los invasores germanos también traen aportes. Es una edad de expansión política, militar y económica del cristianismo. Hay una alianza entre el cristianismo como parte religiosa y patrón cultural con el Estado y los procesos de expansión político-militar, ¿ya? Eh, y no solo en el Imperio Bizantino, también en el Imperio Carolingio y los distintos reinos germánicos, y luego, ¿no? Después de la desintegración del Imperio Carolingio, los reinos medievales. En esta edad se ubican los sustentos nacionales de los países europeos. ¿Cuáles son los sustentos nacionales? Los sustentos de identidad, el idioma, la cultura, las tradiciones, el folclore, ¿ya? Y eso surge en la Edad Media. Por eso los héroes medievales se convierten en los modelos, ¿no? Estos caballeros medievales en los modelos de vida en muchos países. En el caso de España, el Rodrigo Díaz de Vivar, ¿ya? Por ejemplo. ¿Qué más? Es una época de permanentes cambios de estructuras y poderes. Ya no hay mucha estabilidad, hay constantes cambios. ¿Debido a qué?
a lo que está al siguiente, ¿no? Aquí hay fronteras inestables y un permanente clima de guerra, ¿ya? Por eso, si cuando buscas cualquier cosa de Edad Media en un museo, los que vas a encontrar son armas, armaduras, máquinas de asedio o máquinas de tortura. Y obviamente una gran cantidad de imaginería religiosa, ¿ya? Estatuas, relicarios, cuadros, tallados, ¿no? ¿Qué más? Relieves, iglesias. Eso es lo que, ¿no? Cuando vemos la Edad Media es eso. Y en esta época surge el imaginario social de los estamentos que no son clases sociales, por si acaso, tengan presente eso. Se les llama estamentos. ¿Cuáles son? Nobleza, clero y el pueblo. ¿Ya? El clero es parte de la nobleza, es el hijo que no hereda el título, ni el cargo, ¿no? Ni el rango, ni las tierras, pero tiene algo de dinero, algo de recursos, y sus padres los mandan a la iglesia para que sean curas. Así que en toda la Edad Media los curas son nobles, por si acaso. No son una clase social aparte, porque si no, ¿cómo se reproducen? ¿Ah? Tengan que presente eso, esos son errores que hay en esos libros misios de academias, el azul, el amarillo, el rojo, el naranja, todos esos libros que no sirven. Y que muchos de ustedes los tienen también, ¿no? Y es una época en donde la cultura está controlada por la iglesia cristiana. A fines de la Edad Media surgen, ¿no? Las universidades y este movimiento denominado humanismo y luego el Renacimiento, donde la cultura deja de ser controlada por la iglesia y pasa a ser controlada por sectores civiles, sectores laicos, específicamente la burguesía, es decir, los que viven en los burgos o ciudades. Ya. Ahora, también hay cosas buenas, ¿no? Esta es una cita textual de un libro que se llama Genealogía de Occidente, claves históricas del mundo actual, de un historiador catalán, Jaume Aurel, que plantea esto, ¿no? Es un periodo largo, donde mudaron y se consolidaron, ¿qué cosa? Maduraron y se consolidaron los valores de la civilización occidental, ¿ya? Por los que hemos luchado denodadamente. ¿Qué valores? Igualdad, claro. La Edad Media termina con una idea humanista de que todos los hombres son iguales. Y su esfuerzo, su inteligencia, su habilidad es lo que prima, es lo principal. Y no su origen, no su origen noble, ni su cuna de oro, o su origen pobre, ¿ya? Es por eso que vamos a encontrar como grandes, grandes hombres de esa etapa del humanismo y el Renacimiento, gente que puede ser plebeya o noble, pero que son, ¿ya? Hábiles, inteligentes, esforzados. Cosa que fuera de Europa pues no se ve, ¿no? El sistema estamental es muy fuerte y en muchos países se mantiene, ¿no? Si no, fíjense en la India actualmente o en los países musulmanes. A ver, algunas cosas que valorar. Gracias a los monasterios benedictinos se pudo preservar la tradición cultural de la cultura clásica. Los monasterios benedictinos tienen un punto central que es la biblioteca. A ver, ¿qué más? La Edad Media creó el caldo de cultivo adecuado para el nacimiento de las universidades, ¿ya? Se convierte en un modelo de enseñanza que se ha expandido por todo el mundo y que, ojo, ustedes quieren entrar a una universidad como San Marcos, ¿ya? Que sus estatutos y normas fueron derivadas de la Universidad de Salamanca, una universidad creada en la Edad Media. A ver, ¿qué más? Los canonistas medievales consiguieron revitalizar el derecho romano,
dotando a Europa de una mentalidad jurídica esencial para el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque los asesores de los reyes, por ejemplo, de los reinos germanos, luego del Imperio Carolingio, son curas, y estos curas mantienen la cultura clásica, les enseñan, por ejemplo, a varios de estos estados a cómo controlar, dominar e incluso sobrevivir a las crisis, utilizando pautas de la cultura y sobre todo del derecho romano. ¿Qué más? El esfuerzo racionalizador de los filósofos escolásticos medievales fue el fertilizante que impulsó la ciencia moderna. Escolásticos de la Edad Media, como quienes, a ver, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, ¿no? San Abelardo, o Guillermo de Ockham, o Nicolás de Cusa. Guillermo de Ockham ya es uno de los últimos escolásticos, y luego y Nicolás de Cusa dicen que es el primer humanista, ¿no? Uno de los primeros humanistas. Los cronistas medievales empezaron a distinguir entre una prosa histórica que contaba los eventos que habían pasado en realidad y una poesía épica que narraba las gestas heroicas de los personajes imaginarios que eran puestos como modelos de sociedad, como el Cid. Surge la historia, surge el relato histórico. El arte floreció como en cualquier otra época y la carga simbólica del estilo románico y la belleza del estilo gótico contribuyeron, ¿no? En algo único. Es lo que vas a ver en Europa. ¿Qué vas a ver en Europa? En los castillos. ¿Qué son los castillos? Los palacios de estos estilos. La literatura medieval expresó maravillosamente unos valores caballerescos que todavía tomamos hoy como modelo de lo que se precisa tener como vida digna. El honor de Rodrigo Díaz Vivar, la fidelidad, ¿sí? El ser leal a sus señores y a su patria. Por eso sigue siendo importante. Y todo pueblito de España tiene una plaza del Cid o una calle Rodrigo Díaz de Vivar, ¿ya? Porque este tipo pues es un modelo, ¿no? Y la revolución comercial de las ciudades mediterráneas y flamencas, o sea, mediterráneas, italianas, flamencas, Bélgica, Países Bajos, al final, en la época de la Baja Edad Media, posibilita el nacimiento del capitalismo. A finales de la Edad Media surge la banca, el sistema financiero, los modelos de contabilidad, ¿ya? La matemática moderna, ¿está claro? Lo que la iglesia prejuició, la iglesia los convirtió en pecados capitales, la usura, el crédito, las tasas de interés para la iglesia eran pecado, ¿ya? Pues de ahí viene el término, todos los que viven en pecados capitales son los capitalistas. ¿Qué más? Las monarquías medievales alcanzaron unos estándares de estabilidad política que no se había conocido desde la caída del imperio. Y esto es sobre todo a finales de la Edad Media. Surgen las monarquías medievales, ya que se convierten en los primeros estados modernos, ¿no? La base para los estados modernos, sobre todo a partir del siglo XIII, XIV. Después de la peste negra ya hablamos de reyes consolidados, monarquías consolidadas, ya en muchos países como Inglaterra, Francia, Portugal, España. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, entramos ya a los contenidos, a los datos, a lo que a la gente le gusta. Bien. Bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Los romanos llamaron bárbaros a los extranjeros, a los que viven fuera del limes, o sea, fuera del límite del imperio, que tienen otras costumbres, tienen otra cultura, otro idioma, ¿ya? Pero que negocian con los romanos. Hay ciertos lazos comerciales muy fuertes, hay intercambio, incluso hay bárbaros que para mantener la paz mandan a sus jóvenes a hacer servicio militar en el ejército romano. Hay varios, muchos casos. Incluso es lo más loco que algunas rebeliones de bárbaros son dirigidas por bárbaros que habían hecho servicio militar en Roma. ¿Qué más? Toda esta zona al norte de Europa
¿ya? Norte de Europa, todas las grandes planicies de Europa Oriental, ¿ya? Todo eso los romanos llaman Germania. Y ese término Germania, para los romanos es un lugar sin ley, un lugar sin ley. Roma, así sea la época imperial, tiene leyes, tiene orden, tiene organización. Fuera de límites, en la zona norte le llaman la Germania, que es un término que derivado del latín que significa desorden, sin ley, caos. Y a todos los que viven ahí, por extensión, germanos. ¿Ya? Lo gracioso es que ese concepto peyorativo se convirtió en un nombre de un país. Alemania le decimos, ¿ya? Pero en inglés Germany, ¿no? Aunque en alemán, los alemanes a sí mismos a su país le llaman Deutschland. Pero es un peyorativo. Bárbaro designa al extranjero, ¿ya? Todos los que viven fuera del límite, pero en esta zona del norte de Europa, Europa Oriental, a toda esa zona le llaman Germania. Ahora, ¿por qué se producen las invasiones? Hay un crecimiento demográfico muy fuerte en estas zonas de estas tribus, y esto le permite a Roma suplir su necesidad de mano de obra en el siglo XIII, si se acuerdan. El siglo III, ¿ya? Después de Cristo, hay una crisis terrible en Roma. Roma deja de conquistar, ¿ya? Incluso se producen guerras civiles en Roma. Y al dejar de conquistar, Roma deja de obtener mano de obra, pero un país siempre necesita mano de obra si quiere seguir creciendo. Entonces, los bárbaros ingresan de manera pacífica a asumir estos roles de trabajadores rurales, sobre todo. Y hay un sistema que surge que le llaman patronato-colonato. Los latifundistas o patrones permiten la llegada de los bárbaros a sus haciendas y les asignan tierras para que trabajen a cambio, ¿no? Estos son los colonos. Ahora, en el siglo IV las cosas cambian para peor. Hay una serie de cambios climáticos, ¿ya? Que ponen en crisis a estos bárbaros. Si se acuerdan, su modelo económico es un modelo basado en la agricultura y la ganadería extensivas. O sea, ¿viven de qué? De la lluvia o de las crecidas de los ríos. Pero si hay sequías y heladas, no crece el pasto para su ganado y se muere el ganado. No sube el nivel del río y no deja tierra fértil para sembrar. ¿Qué hacen estos bárbaros? Lo que siempre han hecho, ¿no? Subirse a sus caballos o a sus carros de combate y atacar las ciudades civilizadas. Ahora, esto es un efecto en cadena, porque no solo se produce en esa parte del norte de Europa, se producen en Europa, en Asia y en África, provocando oleadas. Y una de las oleadas que empuja a los germanos dentro de las fronteras romanas es la oleada de los hunos, específicamente la oleada de uno de los reyes huno, que unifica varias de estas tribus de origen mongol, Atila el Huno, ¿ya? Que tuvo una frase que le atribuyen: donde pisa mi caballo jamás crecerá la hierba. Entonces, está claro, de invasiones pacíficas del siglo III se pasa a invasiones violentas en el siglo IV, caracterizadas por el pillaje, el saqueo, la matanza. Aquí hay un cuadrito para que vean. Los hunos aparecen en la zona de la Germania en el 374. En la batalla de Adrianópolis, los romanos son derrotados. En términos técnicos, es el fin del ejército romano.
¿ya? En el 395 se divide el imperio, el emperador Teodosio divide el imperio, ¿ya? Al año siguiente, las fronteras del Rin no pueden ser mantenidas e ingresan de manera masiva los bárbaros, ¿ya? Por todo lado ingresan los bárbaros. 410, Roma es saqueada por los visigodos, ¿ya? Los visigodos toman la ciudad de Roma, saquean, matan gente. En el 450 cae Britania, lo que ahora sería los romanos de la Gran Bretaña controlaron solo lo que sería ahora Inglaterra, no Escocia, y una partecita de Gales, eso sí controlaron. Pero cae Britania. Hay una oleada de invasores, que son 3 tribus de origen anglo, 3 tribus sajonas y 3 tribus jutos. Y estas 7 tribus invasoras se dividen el territorio de Inglaterra y conforman una heptarquía, 7 reinos, que al inicio estaban unidos, ¿no? Combatiendo a los locales, a los britanos, pero luego comienzan a pelearse entre ellos, ¿no? Eso los va a debilitar mucho, sobre todo en el siglo IX, siglo X, y eso facilita las invasiones de los vikingos, que al final terminan invadiendo y gobernando Inglaterra. En el 451, ejércitos romanos y germanos se unen para derrotar a los hunos y los logran derrotar. Y ya saben, 476, el rey de los Herulos, Odoacro, destituye al último emperador de Occidente. Con eso se acabó el Imperio Romano, de Occidente, ¿ya? Y en Occidente los germanos forman una serie de reinos llamados reinos germánicos. ¿Está claro? ¿Cuáles son estos reinos? Ahí están algunos de ellos, ¿ya? Que duraron algunas décadas o siglos, pero siempre van a perder las guerras. El único que sobrevivió a todas estas guerras va a ser el reino franco. Después hablamos de eso. El reino visigodo se mantuvo durante más o menos 300 años, controlando lo que ahora sería la península ibérica. Pero los bárbaros tienen un sistema de organización distinto, ¿no? Son monarquías, sí, pero los reyes son elegidos, ¿ya? ¿Y cómo se eligen? Los grandes guerreros se juntan, se murió el rey, y los grandes guerreros se juntan. Si el rey muerto dejó herencias, dejó tierras que fueron repartidas por sus hijos y por a los grandes guerreros, entonces los guerreros eligen a un descendiente. Y así se establecen las dinastías. Son descendientes, que son reconocidos por el resto de guerreros, ¿ya? Ahora, si el rey que se murió no dejó recursos, territorios, tierras, riquezas para ser repartidas entre sus grandes guerreros, entonces cambian de rey y por tanto se forma en teoría otra dinastía, ¿ya? Entonces, este sistema es un sistema caótico que puede generar problemas. Con el paso del tiempo, los bárbaros van a aprender, gracias a los curas, esta cuestión del derecho de primogenitura. O sea, que el que asume el cargo es el primer hijo. Y esto recién se va a observar a partir del Imperio Carolingio. Pero el mismo Imperio Carolingio va a tener problemas porque los hijos de Luis el Piadoso no quieren este sistema de sucesión monárquica basada en la primogenitura. Y lo que quieren los hijos de Luis el Piadoso es que su padre divide el imperio y que cada uno tenga su pedazo. Ahora, en el caso de los visigodos, ¿cómo termina su historia? Hay una de estas elecciones que no se ponen de acuerdo y uno de los candidatos, uno de los nobles visigodos, pide apoyo a los guerreros musulmanes del norte de África para que ¿no? Para tomar el poder, dar una especie de golpe de Estado
Al final los musulmanes se dieron cuenta de que los cristianos visigodos estaban muy divididos y al final los musulmanes se quedaron con todo, ¿no? En una campaña militar de 711 a 725, los musulmanes conquistan casi toda la península ibérica. Los ostrogodos formaron un reino en Italia. Los ostrogodos eran, ya después de la batalla de Adrianópolis, muchos sectores del Imperio Romano pidieron contratar a los bárbaros o aliarse a los bárbaros, a algunos, para evitar a otros. Y eso es lo que va a pasar en el Imperio de Oriente. ¿Ya? El Imperio Romano de Oriente va a contratar a los, o va a hacer una alianza con los ostrogodos, y los ostrogodos van a ser utilizados para enfrentarse a los otros bárbaros. Esa es una de las causas de la sobrevivencia del Imperio Bizantino. Ahora, ¿se acuerdan? Los erulos tomaron Roma, ¿ya? Odoacro se corona como rey de Roma, ¿ya? Los bizantinos mandan a los ostrogodos a votar a los erulos, y lo logran. Pero el rey de los ostrogodos, Teodorico, al ver que es muy popular y que los nobles de Roma, ¿no?, lo aceptan y lo quieren, además Teodorico se había hecho cristiano, Teodorico no se convierte en rey de Italia, desobedeciendo a los bizantinos. Y con eso, años después, entran en guerra los ostrogodos y los bizantinos. Y los bizantinos ganan. Los vándalos, en el norte de África, forman un reino que duró pocas décadas, ¿ya? Porque los bizantinos también los conquistaron. Y en el caso de los anglos y sajones, o anglosajones, son los vikingos que terminan por conquistar toda Inglaterra en el año 1066. Ya habían conquistado poquito a poquito, pero en 1066 toda Inglaterra es unificada bajo el mando de un rey vikingo o normando, ¿no?, Guillermo el Conquistador, o Guillermo I. Ya. Entonces, las consecuencias de las invasiones bárbaras van a ser el fin del Imperio Romano, ya lo sabemos. Surgen las lenguas romances, que son la mezcla del latín, el latín como base, más los idiomas de los bárbaros. Nosotros hablamos el castellano, que es un idioma derivado del latín, más la lengua visigoda. El cristianismo ya se mantiene, e incluso muchos reyes bárbaros tienen o germanos tienen como asesores a curas, y los curas son los que los asesoran, por ejemplo, en algo muy simple, ¿no? Un historiador francés, Georges Duby, investigando, se dio cuenta de que son los curas los que convencen, por ejemplo, a los guerreros francos, ¿ya?, a Clodoveo, de convertirse al cristianismo para evitar que los cristianos en Francia se rebelen. Y Clodoveo se convierte al cristianismo. ¿Ya? ¿Qué más? Por ser una época de guerras constantes, Europa se hace rural, ¿ya? Y a lo largo de la Edad Media, por estas guerras, hay un proceso de ruralización muy fuerte, donde las grandes redes comerciales son muy pequeñas, se reducen a comercios de lujo, ¿ya? Y la gente vive de lo que produce, ¿no? Mucha economía de subsistencia. Bien. ¿Cuáles son las características de estos reinos bárbaros entre el siglo V y el siglo VIII? Se conforman nuevos estados a nivel político, ¿no? Son nuevos estados, nuevas organizaciones políticas, ¿no?, y socialmente desiguales. Una nobleza guerrera, el campesinado y los esclavos. Y económicamente el poder se centra en el dominio de la tierra, ¿ya? Ahora, como les decía, el único reino bárbaro o germánico que sobrevive es el reino franco, ¿ya? Este reino que va a tener dos dinastías, la merovingia y la carolingia. Es decir,
los descendientes de Meroveo, que es considerado el primer rey franco que unifica las tribus francas para el control de lo que ahora sería una gran parte de Francia. Miren el mapa. Y la dinastía carolingia, que son los descendientes de Carlos Martel. Tengan cuidado porque en esos libros misios he visto ahí que dice descendientes de Carlomagno. No, son los descendientes de Carlos Martel, que es el abuelito de Carlomagno. ¿Ya? Carlomagno llega a ser un emperador de Occidente. Ahí se ve una miniatura, un dibujo de miniatura, donde el Papa León III lo corona en la Navidad del año 800 como emperador de Occidente. Por tanto, él mismo, Carlomagno, estaba consciente de que era el primer intento, su gobierno, para reconstruir y unificar Roma. ¿A través de qué? De sus campañas militares y con el apoyo de la iglesia. O sea, él justifica sus conquistas por la expansión del cristianismo o la defensa del cristianismo. Aquí hay unos datos para precisar lo de los francos, así que sácale captura, tómale foto. ¿Ya? Dinastía merovingia, como les decía, los descendientes de Meroveo, y el último de los merovingios fue Childerico III. Ahora, en esa época hubo en Francia uno de los más importantes historiadores de la Edad Media, Gregorio de Tours, obispo de la ciudad de Tours. Llegó a ser santo, San Gregorio de Tours. Este pata es el que en su libro Historia del Reino Franco explica cómo era la dinastía merovingia, y él es el que pone estos apodos, ¿no? De los reyes holgazanes. ¿Por qué? Porque es el rey, pero él no gobierna. Quien gobierna es el mayordomo. ¿Quién es el mayordomo? No tiene nada que ver con empleado doméstico, como ahora lo entendemos. Es lo que su nombre dice, mayordomo, el más rico. Mayor, el más, domo, poder, riqueza. Tiene más tierras, más soldados, más riqueza. El tipo más rico del reino es el que gobierna. El rey no. El rey es una representación simbólica del poder. Así lo explica también Georges Duby para esta época. Y aquí Gregorio de Tours explica de lo del reparto de la herencia, de las tierras. Por eso son inestables estos reinos. Y al momento de que se acuerdan de los musulmanes que conquistaron España, ellos en el 325 conquistan la península ibérica y atraviesan los Pirineos, que es la cordillera que separa España de Francia. Ingresan a Francia e inician una campaña de conquista que se facilita porque Francia está dividida. No es un reino franco, son 5 reinos francos. Y el tipo más rico del reino de Austrasia, Carlos Martel, convoca a los grandes guerreros de toda Francia. ¿Para qué? Para formar un gran ejército y enfrentar a los musulmanes. Y eso se produjo en la batalla de Poitiers, que es una batalla decisiva. Si los musulmanes ganaban ahí, ahorita hablaríamos árabe, y la religión mayoritaria sería el Islam. ¿Ya? Con todos los correlatos sociales, políticos y culturales que eso traería, ¿no? Ya. Carlos Martel, sus descendientes van a formar la dinastía carolingia. El hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, va a heredar el título de mayordomo de Francia, ¿ya? Y por encargo del rey Childerico III, Carlos Martel va a defender Roma, ¿ya?
del avance de otras tribus bárbaras, en este caso de los lombardos. Y en Roma, Carlos Martel se hace amigo del Papa. Carlos Martel y el Papa piden más tropas para defender Roma. Childerico se rehúsa. Y es ahí donde el Papa le pide a los guerreros francos que den un golpe de Estado y pongan como rey a Carlos Martel, porque si no, ¿no? Como el rey Childerico no quiere hacer nada, la cristiandad va a desaparecer. En cualquier momento los bárbaros, sean los lombardos o los musulmanes, toman Roma y destruyen a las tropas francas. Y se acabó. Entonces, dan el golpe de Estado y Pipino se convierte en rey de Francia, rey de los francos, en el 751. Y él va a heredar, asumiendo varios de estos principios que los juristas y canonistas, curas, le dicen, oye, primogenitura, ¿no? No divides, no divides. Y de esa manera, el que se queda con todas las tierras como jefe de gobierno es su hijo Carlos, que en una campaña militar permanente somete a los lombardos y a las distintas tribus germanas en lo que ahora sería Alemania. Por esas conquistas y por la expansión de la fe, ya repito, sus conquistas se basan y se justifican por la expansión del cristianismo. Por eso el Papa, ya León III, en la Navidad del año 800, Carlomagno va a celebrar la Navidad con el Papa, ¿eh? Y en la Navidad del año 800 lo coronan como emperador de Occidente con el nombre de Carlos el Grande, en castellano, ¿no? Carolus Augustus en latín, ¿ya? Eh, en griego, Carlos Magno, o Magnus. Magnus es en griego grande, ¿no? ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? O Alejandro el Grande. Y él gobierna como emperador de Occidente hasta el año 814, en que es sucedido, ¿no? Él le da el trono, ya está muy viejito, le da el trono a su hijo Luis. Y a Luis le dicen el piadoso, porque le perdona la vida a sus hijos. Sus hijos le quieren dar golpe de estado a cada rato. Sus hijos le exigen que él reparta las tierras a la forma antigua. Y él no quiere. Y varios de sus ministros y asesores le dicen a Luis, captúralo a ese y ejecútalo, porque si no, el imperio peligra. Y Luis les perdona la vida. Luis el piadoso. ¿Ya? Ahí está, características del imperio. Es un estado centralizado, burocratizado y obviamente por la alianza con la iglesia hay esta idea de semidivinidad, ¿no? Es un intento de gobierno teocrático. ¿Ya? Acuérdense que en ese momento, desde el concilio de Nicea 325 después de Cristo, el jefe de la iglesia no es el papa, el jefe de la iglesia es el emperador. Eso lo hace Constantino. ¿Ya? Y así se mantuvo hasta la caída de Occidente, del Imperio Romano de Occidente. Y cuando Carlos es coronado otra vez como emperador de Occidente, vuelve a convertirse en jefe de la iglesia. ¿Ya? La ciudad de Aquisgrán se convierte en una especie de capital, aunque no hay una capital propiamente dicha como sede del gobierno o corte. Él, igual que los muchos reyes de esa época, no tienen una capital definida. ¿Ya? Viajan con una corte, con un ejército de militares y funcionarios y sus familias. A nivel político, divide el territorio ya en circunscripciones como ducados, condados, que son las provincias, y marcas. ¿Cuál es la diferencia? Los ducados son provincias unidas que tienen el mismo idioma. Las marcas son las provincias fronterizas que tienen un gobierno militar en permanente estado de alerta militar.
Y los Michi Dominici son esos, ¿no? Los supervisores del cumplimiento de las leyes, que en términos técnicos se llaman capitulares. Ahora decimos decreto, se traduciría como decreto supremo, ¿no? Que es la ley que da el presidente, se llama decreto supremo actualmente en el Perú. En esa época serían capitulares. Ahora, Carlomagno, en su alianza con los curas, va a promover la cultura. Y por eso se habla de un renacimiento carolingio, que quien dirige son los curas, y particularmente uno que fue un erudito, un genio, que también ahora es santo, San Alcuino, Alcuino de York, que era un cura inglés. ¿Ya? Todos los ministros, desde Carlos Martel, luego Pipino, Carlos y Luis, todos los ministros son curas, y el resto de gobernantes de Europa son curas, son teólogos, son juristas, son sabios de la iglesia, les llaman doctores de la iglesia. Algunos son santos. ¿Ya? Y durante los gobiernos de Carlomagno y Luis tienes genios, pues, ¿no? Alcuino de York, Beda el Venerable, Eginardo, todos son santos. San Beda, San Eginardo, San Alcuino, ¿ya? Por ejemplo, son los funcionarios de alto nivel del gobierno de Carlomagno que promueven la educación. Es algo muy importante. Una serie de reformas que crean escuelas en los palacios para formar a los funcionarios y a los nobles. Escuelas monacales para formar a los curas, ¿ya? Donde se enseñan eh, las artes liberales, trivium y quadrivium, ¿ya? En la siguiente diapositiva le explicamos qué cosa es trivium y quadrivium. Y las escuelas parroquiales, donde se educará al pueblo. Al pueblo lo van a educar solo con lectoescritura y las operaciones básicas, nada más. Y esas escuelas están en las parroquias. A la nobleza sí, obviamente, ¿no? Y de esa nobleza salen los curas y salen los guerreros. Y acá está. Trivium Quadrivium, llamadas 7 artes liberales. Quadrivium, llamados saberes exactos, ahora llamaríamos ciencias, ¿sí? Ciencias nada más. Geometría, aritmética, música y astronomía. Y el trivium, saberes humanos, ahora como le decimos, letras, humanidades, gramática, dialéctica y retórica. ¿Ya? Ya sabe que es geometría, sabe que es aritmética, sabe que es música, sabe que es astronomía, ¿sí o no? Ya. Y el trivium, gramática, ¿sabe qué es? ¿Ah? Gramática, saber escribir, dialéctica, saber pensar, retórica, saber hablar, ¿ya? ¿Está claro? O sea, si vas a ciencias, ingenierías, la base de eso es el quadrivium. Si vas a letras, humanidades, sociales, derecho, la base es el trivium. Y de ahí van surgiendo ya los más cursos. Historia, ¿dónde estaría? En trivium, pues. Historia estaría en el trivium. ¿Ya? Matemática ya es obvio, pues, ¿no? Física es obvio. ¿Ya? Geografía. ¿Dónde estaría geografía? En el quadrivium. Geografía estaría en el quadrivium. En serio. ¿Ya? Cívica, trivium. Economía, quadrivium. Todo aquello que se pueda medir, todo aquello que sea medible, va en el quadrivium, lo cuantitativo. Y todo aquello que no puede ser medido y que es sobre todo cualidades, es el trivium. ¿Está claro? Y bien, aquí hay una serie de datos que podemos entender, ¿ya?
A ver, el Imperio Carolingio se desintegra. 400, en el 840 muere Luis el Piadoso. Y sus hijos inician una guerra civil para evitar, ¿ya?, que se mantenga la primogenitura y regresar al sistema antiguo de dividirse el imperio entre los herederos. Y al final ganó esa postura. Y para lograr eso, ¿ya?, los hijos de Luis el Piadoso piden el apoyo de los guerreros y le prometen a los grandes guerreros, condes, duques, marqueses, que eran funcionarios del imperio, les prometen que esas tierras que administran a nombre del emperador van a ser su propiedad. Propiedad, en latín, feudo. ¿Ya? Y obviamente los guerreros apoyan eso y terminan firmándose en el Tratado de Verdún la división del imperio. Años después, se dividió el imperio. El imperio debilitado y enfrentados entre los hermanos, eso facilitará que nuevas oleadas de invasiones. Y lo más rochoso es que en el año 859 París es saqueada por los vikingos. Y ocupan los vikingos una zona importante del centro de Francia. Los nobles francos hacen un acuerdo con los vikingos. Ya, saqueaste, mataste, ya perdí. Compadre, devuélveme París y te doy todo un enorme terreno. Y le dieron a los vikingos toda la parte occidental de Francia, ¿ya? La península del Cotentin, la península de Normandía y la península de Bretaña. Ya toda la parte, ya toda esa enorme zona le llaman Normandía, ¿ya? Que es el occidente de Francia. Y eso se lo quedan los vikingos. Y a esa zona hasta ahora le llaman Normandía. ¿Se acuerdan? Desembarco en Normandía. Ya en una serie de playas de la zona de Normandía desembarcan los aliados. Y eso es Francia. Pero, repito, los guerreros francos, para evitar, ¿no?, logran un acuerdo con los vikingos para que no sigan saqueando. Chochera, te doy esa zona, quédatela tú y el resto me lo devuelves. Y los vikingos, ya, está bien, está bien. De esa zona, el duque de esa zona, el duque de Normandía, será Guillermo el Conquistador de Inglaterra, que se convierte en rey de Inglaterra. Y de ahí viene el tremendo chongazo de los conflictos territoriales que estallan en la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. ¿Por qué? Porque las tierras de Guillermo el Conquistador, ya, toda Normandía, son parte también del reino de Inglaterra. Y luego, los descendientes de estos reyes, la dinastía Plantagenet, ya que son franceses vikingos que conquistan Inglaterra. ¿Ya? Entonces, los descendientes de los Plantagenet siguen teniendo territorios en Francia, que son parte de la corona de Inglaterra. Años después, ¿ya?, hay una princesa, Leonor de Aquitania, que hereda Aquitania y Borgoña, otras provincias, y se casa con el rey de Inglaterra. Así que los descendientes de Leonor son dueños de Inglaterra, Normandía, Aquitania y Bretaña. Aquitania, Normandía y Bretaña es más de la mitad de Francia. Y eso es por eso la guerra de los 100 años. Y era legítimo, pues, era la herencia. ¿Ya? Ahora, años después del saqueo de París, ya se termina desintegrando Lotaringia. ¿Qué es Lotaringia? Es esta parte que está al medio, ¿no? Una parte se la queda a Francia, otra Alemania, y otras se convierten en estados independientes. En la zona de Flandes. Flandes le decían a esta zona que era Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, y la zona de Italia, donde los estados papales se autogobiernan y surgen varias ciudades o repúblicas autónomas en el norte de Italia. Y lo mismo en lo que ahora sería Suiza.
¿ya? Entonces Lotaringia desaparece y varias de estas ciudades, repito, estas tres zonas, ¿ya? Flandes, acá está Suiza, y en Italia se autogobiernan estas ciudades de manera autónoma. ¿Qué ciudades hay en Flandes? Ámsterdam, Amberes, Bruselas, Bruja, Lieja, que se autogobiernan. Y en Suiza, Ginebra, Zúrich, Berna, se autogobiernan. Y en el norte de Italia, ahí sí sabes, Venecia, Florencia, Génova, Milán, se autogobiernan. ¿Ya? Y los estados pontificios adquieren totalmente autonomía. O sea, ellos ya no tienen nada que ver con el imperio. ¿Ya? Se forman los estados papales. Esto es el capitular de Meersen. ¿Ya? Esto va a significar el debilitamiento del poder central. ¿Quién va a gobernar? Los señores locales, los señores de la guerra, condes, duques, marqueses. Esto, al dividir, facilitas que las nuevas oleadas de bárbaros. A esto en los libros de Edad Media le llaman la segunda oleada de invasores bárbaros. Vikingos, ¿ya? Normandía es esto. A ver, vamos a borrar. Normandía es esta zona, ¿ya? Toda esa zona. Que se la dan ¿ya? A los, Ahora, la otra zona, no, esta es la zona que le dan a los vikingos. Para que salgan, para que devuelvan París y el centro, los grandes valles. Y los vikingos aceptaron. Terrible, ¿no? Magiares son los húngaros y los sarracenos. Sarracenos son los musulmanes. ¿Preguntas hasta acá? Si no, nos vamos al Imperio Bizantino. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Ya. Imperio Bizantino. Teodosio, al no poder enfrentarse a los bárbaros, divide el imperio en dos. ¿Ya? En el año 395. Honorio se queda con Oriente y Arcadio con Occidente. ¿Qué características tendrá este imperio? Para empezar, a nivel político se mantiene el césaropapismo. O sea, el jefe de la iglesia es el César, el emperador. El título es Basilius, ¿ya? Que es el título en griego. En latín es Dominus o Domine. ¿Ya? En griego es Basilius, emperador. Y eso empieza, repito, empezó en el concilio de Nicea, 325. Él es el jefe del gobierno y el jefe de la iglesia. Y el más importante en toda la época del Imperio Bizantino va a ser Justiniano. Ahorita hablamos de él. A nivel religioso, el patriarca de Constantinopla, patriarca también, obispo o patriarca, es la máxima autoridad de la iglesia cristiana ortodoxa, se le dice así. ¿Por qué se le dice ortodoxa a la iglesia de Oriente o iglesia griega? Porque utilizan el griego y sus derivados, ¿ya? Y es una iglesia sometida a la autoridad del emperador. Ahora, en plena Edad Media, los curas, ¿ya? Europeos van a hacer una conspiración para convertirse e intentar convertirse en las autoridades más importantes. En el mismo feudalismo, la autoridad política está tan fragmentada, así que muchos papas dicen, oye, nosotros vamos a gobernar, porque tenemos más poder que los reyes y emperadores. Y comienzan a negociar los curas, pero los curas de la zona de Oriente, los bizantinos, dicen, no, voy a mantenerme fiel a mi emperador.
Y como resultado, en el año 1054 se divide ya la religión cristiana, formándose la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ya con el jefe, ¿quién va a ser? El obispo de Roma, que gobierna como un estado, sin, ¿no? sin intervenciones de los gobiernos, reyes o emperadores. Total autonomía. En cambio, la iglesia bizantina o ortodoxa o de Oriente sigue, ¿no?, siendo fiel y sometiéndose a las decisiones del emperador bizantino. Ojo, cuando se acabó el imperio bizantino, el jefe de la iglesia de Oriente va a ser el emperador ruso, el primer emperador que unifica todas las Rusias o principados rusos. Iván el Terrible es el fundador, ¿no?, de la dinastía Romanov. Iván Romanov, conocido como Iván el Terrible, este patita, también se convierte en jefe de la Iglesia de Oriente. Y a Rusia durante un montón de tiempo se le decía el Imperio de Oriente. Por eso después de la caída de Constantinopla. A nivel cultural vamos a encontrar en el Imperio Bizantino un sincretismo entre patrones clásicos, griegos, orientales y cristianos. Aquí hay algunas características más. Es muy importante el Imperio Bizantino porque durante este casi milenio de gobierno mantuvo la cultura clásica. O sea, ellos siguieron desarrollando la cultura clásica. En cambio, en Occidente, la cultura clásica la controla la iglesia. Y los curas, los nobles siguen educándose, construyendo palacios, iglesias enormes y bonitas. Ojo, es un error decir que en la Edad Media no hay ciencia y tecnología. Ese error viene de los ilustrados, sobre todo de Voltaire, que él habla de la Edad Media como si fuera barbarie. Y loco, ¿no? Porque él es profe de la Universidad de París y todos los edificios de esa universidad donde él enseñaba fueron construidos en la Edad Media. Pero Voltaire dice que en la Edad Media no hay nada, no hay ciencia, hay oscurantismo. Pero sí hay ciencia. La diferencia es que en Occidente la ciencia la controla la iglesia. Chicos, si no, no habrían castillos. ¿Cómo crees que puedes hacer un castillo, un puente, una iglesia sin ciencia? ¿Cómo vas a hacer? A ver, lamentablemente en París la iglesia de Nuestra Señora se incendió, ¿no? Pero esa iglesia es de la Edad Media, ya por si acaso. Oxford, Cambridge, sus campus antiguos, los edificios antiguos, son de la Edad Media. ¿Está claro? Entonces, no habría, pues, no hay forma de que construyas esas iglesias, esas edificaciones, palacios, castillos sin ciencia. Repito, la diferencia es que en Occidente la iglesia y las élites controlan la ciencia. En Oriente sigue desarrollándose ciencia, tecnología, ¿no?, sin problema. Ahora, durante varios siglos, el Imperio Bizantino va a ser el freno a la expansión musulmana, ¿ya? Desde el siglo VII hasta el siglo XV, ¿cuántos años? Más de 700 años, los bizantinos son un escudo a la expansión musulmana, ¿ya? Otra característica es el estado más longevo. ¿Qué significa longevo? Más, el que duró más. Longevo no significa viejo, sino el que duró más. Miren cuánto, duró casi 1000 años. Ningún otro gobierno ha durado tanto. ¿Se acuerdan de los egipcios? Colapsa pues el gobierno centralizado y resurgen gobiernos, en el primer intermedio, los gobiernos regionales, los nomos, ¿ya? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? ¿Y cómo termina el segundo imperio? Por la invasión de pueblos extranjeros, ¿no?, los Ixos. ¿Se acuerdan? Ya, no hay ningún gobierno que haya durado tanto. Roma mismo no duró tanto,
porque tiene etapas, acuérdense, monarquía, república, imperio. En cambio, durante casi 1000 años se mantuvo el mismo ordenamiento legal, imperio, y ellos asimismo se llamaban Imperio Romano, pero no hablaban latín, hablaban griego. Imperio Romano de Oriente, pero hablaban griego. Tal loco, ¿no? Ahora, sí hay problemas. ¿Qué problemas? Los problemas que muchos de estos gobiernos tienen, ¿no? O te atacan de fuera, en este caso los musulmanes, o al interior hay guerras civiles. Y las guerras civiles más largas son las guerras iconoclastas, que son, loco, ¿no? Surgen fanáticos religiosos que quieren destruir las iglesias porque están llenas de imágenes. Ojo, si tú ves en la Biblia, si tú eres cristiano, o sea, los evangélicos, son fundamentalistas, ¿no? Dogmáticos. Y en la Biblia dice pues que no adorarás imágenes, ni ídolos, ni pintados, ni tallados. ¿Y qué hacemos con la tradición católica? Que está llena de imágenes, ídolos, pintados y tallados. Por eso los evangélicos, cristianos, que les llaman desde el protestantismo, rechazan las imágenes. Hay incluso una guerra, ya hablaremos de eso, cuando nos toque la reforma, una larga guerra o guerras de religión. Los iconoclastas son estos fundamentalistas, son estos dogmáticos cristianos, que son utilizados, ¿ya?, por gobernantes bizantinos para bajar el poder de la iglesia. En este caso, emperadores como León III y León V, que no frenan a los fanáticos, al contrario, los apoyan. ¿Para qué? Para que estos fanáticos ataquen a las iglesias y a los curas y a esos sectores de la nobleza. La idea ¿no? La idea de estos movimientos es fanatismo, exacerbar, apoyar, financiar el fanatismo para objetivos políticos. Más o menos lo que hace Irán formando grupos terroristas en distintos países. Antes lo hacía Rusia, o sea, la Unión Soviética. Antes lo hacía la Unión Soviética formando grupos guerrilleros y terroristas para atacar países y debilitar países. Ahora los Irán. ¿Ven noticias? Irán financia a Hamas para atacar a Israel y a Hezbollah para atacar a otros países. Y ahí sí, tiene un montón de grupos terroristas que financia Irán. Antes era, repito, la Unión Soviética. Y ojo, Estados Unidos también formó guerrillas para bajarse países. Eso lo hizo en varios lugares. En ese caso fue así, ¿no? O sea, estos emperadores, para bajarse el poder de la nobleza ligada a la iglesia, utiliza a los fanáticos religiosos. Y bueno, el cisma de Oriente, ya les dije, en el año 1054 se dividen las iglesias y se forman, ¿no?, la iglesia católica, apostólica y romana, y la otra es la iglesia ortodoxa griega. Ahora, a nivel económico, un desarrollo comercial muy fuerte, ¿no? Miren, Constantinopla está acá. Constantinopla es la ciudad que Constantino convierte en capital del Imperio Romano. ¿Ya? Ahí donde está el punto. ¿Ya? Acá. Está en el medio, pues exactamente, entre Europa y Asia. Es una gran ciudad comercial. Sus mercados son enormes. Hasta ahora hay mercados de origen medieval. Ahora, controla grandes extensiones de territorio, grandes valles y tiene un gran poderío económico. ¿Ya? Ahora, su máximo gobernante fue Justiniano. Justiniano vio una cosa interesante. Vio que los bárbaros se habían asentado en varios lugares y decide hacerles la guerra. Justiniano tiene varios proyectos en la cabeza que pueden reducirse a tres cosas. Primero de ellos, convertir a la ciudad de Constantinopla en la ciudad más hermosa del mundo. Y para eso contrata a los mayores sabios, ingenieros, arquitectos de la época. Los dos genios, Atenio de Tralles y el otro se llamó Isidoro de Mileto. Y a estos tipos se les va a encargar que construyan la iglesia más grande del mundo.
esta iglesia va a ser nombrada por Justiniano en honor a una virtud teologal. Si son católicos, deben saber las virtudes teologales. Si son católicos y han hecho confirmación, deben saber cuáles son las virtudes teologales, ¿ya? Y una de ellas, a la que Justiniano le agradece, y Justiniano valora mucho el conocimiento y la sabiduría, es la santa sabiduría, ¿ya? Y a esta iglesia es nombrada en honor a esa virtud, Iglesia de la Santa Sabiduría. En griego, Hagia Sofía. Ya. Años después, los españoles y su Real Academia, que a veces hace cosas buenas y a veces hace cosas pésimas, tradujeron mal y le pusieron Santa Sofía. No existe ninguna santa que se llame Sofía. Y esa iglesia no se creó en honor a una santa llamada Sofía. Porque además no existe una santa que se llame Sofía. ¿Está claro? La traducción es pésima, ¿no? Si queremos hacer una traducción realmente seria, histórica, sería Iglesia de la Santa Sabiduría. Pero los españoles en eso, y en el Perú lamentablemente todo el mundo hace caso a lo que dice la Real Academia de la Lengua, ¿no? No somos autónomos en eso. Somos autónomos, no le hacemos caso al Tribunal de Justicia americano, ¿no? Y el Tribunal de Justicia dice que Fujimori no sale, pero no le hacemos caso y sale. Pero la Real Academia dice que a esa iglesia le llame Santa Sofía, a pesar de que está mal, y le haces caso. Total, ¿no? Hacemos caso a algunas cosas cuando nos conviene y otras sí. Eso es peligroso, ¿eh? Eso se llama relativismo moral, relativismo filosófico, relativismo epistemológico, y eso es un peligro. Un sociólogo le llamaba, estamos siendo muy relativistas, ¿no? Muy líquidos, no somos sólidos. Entonces, esta iglesia, y repito, contrata a los más grandes genios, Antonio de Trayes e Isidoro de Mileto. ¡Wow! Y hacen esta enorme iglesia, ¿no? Preciosa. Luego los musulmanes, después de la conquista que hacen los musulmanes, en este caso las tropas de los turcos otomanos, le hacen los minaretes. Esos minaretes son hechos por los musulmanes, ¿ya? Ahí los sacerdotes musulmanes se suben a la parte alta del minarete y cantan las oraciones para llamar a los fieles musulmanes al templo. Ahora, el otro gran bueno, también estos genios hacen palacios. El sistema de reservorios de agua de Constantinopla es alucinante, ¿no? Ingresen a San Marcos y se van a hacer intercambio, ¿ya? O a hacer su posgrado en Europa y se van a pasear, pues, porque hay feriado largo también en Europa. Como todo está cerca y está lleno de trenes, buses y aviones, puedes viajar a cualquier parte. Ya yo estuve, mientras estudiaba en España, a cada rato viajaba. Pero todo feriado largo era un viaje, ¿ya? Y son baratísimos los viajes. Hay estos vuelos low cost y trenes baratos hoy. Y encima, si tienes tu carnet de universitario, pagas la mitad o no pagas nada. Yo he viajado en avión de un lugar a otro por ida y vuelta 20 euros. Mucho más barato viajar en Europa en avión y en tren y en bus que en el Perú. Alucinante, ¿no? Ya. El otro gran proyecto de Justiniano es reconstruir el imperio. Ya, todo el imperio romano, unificarlo otra vez. Y para eso, dos cosas. Forma un enorme ejército que le saca la mugre a los vándalos y le saca la mugre a los ostrogodos. Y los conquista, los saquea a ellos, a los saqueadores, los esclaviza, los vende como esclavos. Y con esas enormes riquezas reconstruye y embellece la ciudad de Constantinopla. Y para gobernar todo el imperio ¿no?, que él quiere reconstruir, ¿qué hace? Reorganiza las leyes,
a través de una comisión que él dirige. Se unifican todas las leyes de Roma, de la época republicana y de la época imperial, haciendo un solo código de justicia. Por eso, ¿sí?, los abogados tienen que aprender latín, porque la base del derecho es romano, derecho romano. Así que si van a entrar a derecho o quieren entrar a derecho, van a tener que llevar cursos básicos de latín. Loco, ¿no? Ahora, él utiliza como, es un gobernante que en cierta medida tuvo mucho, eh, el Imperio Bizantino tiene un senado, ¿ah? Y el senado le dio muchas libertades, así que Justiniano gobierna con sus amigos y sus familias. Su primo es el general Belisario, que dirige su enorme ejército. Y su otro primo es el gran sabio y filósofo y abogado ¿cómo es? Procopio, que se encarga de hacer el Código de Derecho Romano. ¿Ah? Muy inteligente, Justiniano. Listo. ¿Cómo termina ese imperio? Pues en la última guerra, en este caso con los otomanos, una larga guerra, los otomanos usan artillería pesada. ¿Ah? Es gracioso porque es un bizantino quien diseña esos cañones, esas armas. Y como el gobierno bizantino no le quiso pagar, le ofreció sus servicios a los turcos. Los turcos pagaron y desarrollaron esos enormes cañones que destrozaron la muralla de Constantinopla. Y la renombran como Estambul, ¿ya? Los musulmanes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces nos vamos con el Islam. Musulmán viene, o sea, no hay que confundir árabe igual musulmán, porque hay árabes cristianos y judíos, ¿ya? ¿Está claro? La península arábiga es un territorio. Alguna gente, ¿no?, hace árabe igual musulmán, ¿no? No necesariamente. ¿Está claro? Hay musulmanes que no son árabes. Claro que sí. Los turcos, pues, no son árabes. Los persas o iraníes tampoco son árabes. Los pakistaníes tampoco son árabes. Y en Europa hay varios países con mayoría árabe. Albania, Bosnia, Serbia, ¿ya? No son árabes. Y en el África subsahariana hay países, ¿ya?, donde hay población que no es árabe, pero es musulmana. ¿Está claro? Y ojo, Indonesia, Malasia, no son árabes, pero son musulmanes. Hay que tener eso, ¿no? Claro, porque la gente confunde. Entonces, el Islam surge de las tribus que habitan la península arábiga, no todas. Las tribus que se convierten a las prédicas de este señor, Mahoma. La península arábiga es importante, estas son las rutas de las caravanas, porque los distintos puertos del Golfo Pérsico o del Mar Rojo, a estos puertos llegan los productos de Oriente, seda, especias, y al cruzar ese territorio se dan las rutas de las caravanas. Mahoma trabaja en una de estas empresas. El viudo el dueño de la empresa se muere y él se casa con la viuda. Y Mahoma se dedica a predicar en la ciudad sagrada de la Meca. ¿Por qué es sagrada? Porque está este templo, ¿ya? ¿Y qué hay en el centro de la Kaaba? Una piedra negra, un meteorito, que desde el pasado las tribus politeístas, ¿no?, dicen que es una señal de los dioses para que dejen de pelearse y durante un mes al año se dediquen a rezar, a hacer ayunos y a pensar
¿no? En Dios. Ojo, eso sigue existiendo. Actualmente la ciudad sagrada de la Meca es una ciudad donde no pueden entrar gente que no sea musulmana, ¿ya? En serio, no puedes entrar, no puedes entrar. Solo pueden entrar musulmanes, está claro. Hasta ahorita, imagínense, eso es hasta ahorita. El Islam sí, es la religión más popular de Oriente, pero también es la más fundamentalista, y ese fundamentalismo es el que genera un montón de problemas, ¿no? Y guerras, hasta ahorita. Entonces, Mahoma predica lo que supuestamente le dice el arcángel Gabriel, ¿ya? Y comienza a predicar, ¿no?, las enseñanzas del arcángel Gabriel y los mensajes que le da el Dios único llamado Alá, y predica eso en la Meca. Pero como sus prédicas son muy exigentes, no alcohol, no drogas, no comidas derivadas del cerdo, no sexo hasta el matrimonio, ¿ya? Y para casarte tienes que tener riqueza, tienes que ser trabajador. Ahora, eso también, ¿no? Si hay poligamia, pero siempre y cuando el hombre tenga recursos. Si eres misio, ni siquiera, o sea, si los misios se reproducen es un pecado. Si los pobres se reproducen es un pecado a los ojos de Alá, ¿ya? Así lo tienen bien claro. Ahora, como sus prédicas son tan duras, a Mahoma lo terminan botando de la Meca. Y esa expulsión es el día cero del año cero del calendario musulmán. A eso le llaman la égira o expulsión. Él termina refugiándose en la ciudad de Yatrit o Medina. Y ahí forma un ejército para este, en la Meca. Y ese es el inicio de la Guerra Santa, o yihad. Y el Islam se ha expandido todo por guerra. Y el cristianismo también, el cristianismo también se ha expandido por guerras. ¿Cómo llegaron los españoles acá? De manera pacífica, migraron así, ¿no? Fue violencia. Ya, entonces, moraleja, y creo que les dije, toda religión monoteísta se ha expandido utilizando la violencia. ¿Está claro? Todas las religiones, ¿ah? Como justificación de un Estado. Pero eso especialmente en el monoteísmo. Toda religión monoteísta se ha expandido y ha consolidado su imperio utilizando la violencia. ¿Ah? Ahora, ¿quién gobierna después de Mahoma? El califa. ¿Ya? Muerto Mahoma, ¿quién gobierna? Los descendientes de su yerno. Los descendientes de su yerno son los que asumen el gobierno. Son los califas, que gobiernan con estos visir, ministro, ¿no? Gran visir, primer ministro, los valis, que son los gobernadores de las provincias, y en cada localidad existen los jeques, que son los nobles. Jeque, noble, ¿ya? Emir, príncipe. Califa, emperador. Pero dentro, ojo, el Islam se mantiene dentro de un gobierno teocrático, ¿eh? Muy pocos países musulmanes han roto con la teocracia. En Turquía hubo una revolución para separar, ¿no? Termina la Primera Guerra Mundial y hay una revolución. Los monarquistas y los republicanos. Y ganan los republicanos encabezados por el general Ataturk, Kemal Ataturk. Y en Turquía actualmente en teoría es un estado laico, ¿ya? En el resto de países musulmanes está mezcladito, hasta ahorita. En Arabia está mezclado completamente. Ahora, el califato ortodoxo desde Medina controla Arabia, pero sigue la expansión, Arabia, Medio Oriente, y la nueva capital será Damasco, ¿ya? Ahora, los omeyas son árabes,
pero que son comerciantes muy ligados a Damasco. Damasco es en Siria. ¿Ya? Ahora, en la época abásida, ¿ya? Los árabes conquistan Mesopotamia, fuera de Arabia, y siguen las conquistas, norte de África, España, ¿ya? Y ahí, en esa época, comienzan a fragmentarse y formándose varios califatos o reinados, ¿ya? Califato, ¿no? Imperio. Sultanato, reino. Emirato, principado. Emir, príncipe. Sultán, rey. Califa, emperador. Así es el término, ¿ya? Y comienzan a pelearse entre ellos. Y eso los debilita mucho. Y en el año 1258 se acabó la vaina porque todos los reinos árabes se pelean entre sí y aparecen otros actores musulmanes, como los turcos seleucidas, ¿ya? Y muchos países, muchos territorios árabes de Oriente reconocerán a el gran emperador, sultán, rey, luego, ¿no? De los turcos, Saladino el Grande como su gobernante. Eso sobre todo a partir de la Tercera Cruzada, ¿ya? Acá están los principios básicos del Islam. Ahora, los seguidores de Mahoma son los que escriben el Corán, ¿ya? Que significa oración o recitación. Y los 5 pilares de fe, ¿sí? Profesión de fe, cuando los musulmanes se encuentran en la calle, se saludan diciendo, este, eh, Alá es el único Dios, y el otro responderá, y Mahoma su profeta. Así, ¿no? Siempre saludándose de esa manera. Rezan 5 veces al día. La limosna es obligatoria, un porcentaje de tus ingresos, y si no tienes plata vas a limpiar la mezquita, que es el templo. El Ramadán, el mes del ayuno, y por lo menos una vez en tu vida la peregrinación a la Meca. Ahora, nos dejaron un montón de aportes culturales, ¿no? Por si acaso. En literatura, Las Mil y Una Noches. En medicina, el más grande científico de la Edad Media se llamó Avicena, ¿ya? Y escribió el canon de la medicina. Si a alguien le gusta, si alguien quiere ir a medicina, pues puede. Hay una película que salió hace poco, hace unos años, El Médico. Es donde un inglés que quiere estudiar medicina se va hasta Persia para para ingresar a la Universidad de Avicena, en la ciudad de Isfahan. Averroes es el más grande filósofo de la Edad Media, ¿ya? Y él es el que difunde y aplica las ideas de Aristóteles. Y el libro de Averroes se traduce mucho al latín, y es la base igual que Avicena, para la educación de las universidades. Al-Khwarizmi es un árabe, ¿ya? Los árabes conquistan la India, ¿ya? Y en la India se comienzan a entender estos principios religiosos, la idea del cero, ¿ya? La idea del cero no existe en la realidad, porque donde tú mires hay algo, pero en la concepción religiosa de la India hay un punto cero, que es el nirvana, donde, ¿no? Reposo absoluto, nada. Y los hindúes la representan con el cero, con el símbolo del cero. Y eso hizo que los árabes, ¿no? entiendan este concepto y lo apliquen a la matemática. Y esto aparece todo bien ordenado en el libro Compendio de Cálculo de Al-Khwarizmi, que es el que plantea los números que ahora llamamos números arábigos. Es gracioso, números arábigos, pero que se hacen en la India, pero la India conquistada por los musulmanes en esa época. Y Al-Khwarizmi escribe ese libro y se difunde en todos los territorios árabes, y gracias a las cruzadas ingresa a Europa. ¿Ya? Por eso a los números arábigos también les decimos guarismos. ¿Ya? Alguien que le interesa las matemáticas sabe, ¿no? Número arábigo igual guarismo.
Y es un gran salto. El número arábigo y más el cero es un gran salto de la matemática, dando lugar a la matemática básica que ahora usamos. ¿Sí? Los que ingresen en ingenierías van a sufrir. ¿No? Aquí hay mucho triquiador que pierde en matemática, ¿no? En arquitectura, los musulmanes utilizan cosas que eran de los griegos y los romanos, ¿no? Y las llevan a su máxima expresión. Miren, este es el templo que está en Jerusalén, en la explanada ¿no? de Jerusalén, en la parte musulmana. Y si se dan cuenta, aquí tienes las columnas clásicas, ¿ya? Los arcos propios de las estructuras romanas. Y una cúpula, la primera gran cúpula la hacen los romanos, que es en el mausoleo de Roma. Los musulmanes utilizan eso. Y lo siguen haciendo, ¿no? Y eso, ahora, tú puedes ver este tipo de arquitectura musulmana en España, en Sevilla, en Córdoba, en Granada. Vas a encontrar edificios, mezquitas, ¿ya? Palacios, hechos por los árabes. Durante la ocupación española, ¿no? De los árabes en España, los árabes estuvieron décadas ahí. Y luego, o sea, llegan estos musulmanes, y el Islam se expande en España durante un buen tiempo, hasta el año 1492 que son expulsados. Ahora, el otro tema es el feudalismo, ¿sí o no? Ahora está más fácil de entender, claro que sí. Feudo, propiedad de la tierra, pero es un modelo de propiedad donde el dueño hace lo que quiere, ya no tiene límites. Ahora, el feudalismo se basa en dos cosas, ¿no? La posesión y usufructo de la tierra a través del sistema de feudo y las relaciones de dependencia personal, vasallaje y servidumbre. ¿Por qué se produce? ¿Se acuerdan? La desintegración del Imperio Carolingio y las nuevas invasiones bárbaras del siglo IX, y a eso hay que sumarle el debilitamiento del poder monárquico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay a nivel político muchas soberanías. Cada señor feudal se gobierna, se autogobierna, tiene su propia bandera, sus propias leyes, sus propios impuestos e incluso su propia moneda. Ahora, por mantenerse un clima de guerra, la vida se hace rural y hay mucha economía de subsistencia, predominando actividades agropecuarias, con una gran reducción de la circulación monetaria y de las actividades comerciales, ¿ya? Ahora, el imaginario social, los estamentos, vela, guerra, velum, guerra, nobleza guerrera, son los que gobiernan, y los oradores, ¿no? Los rezadores, los curas, que son nobles, ¿ya? Acuérdense, los curas son nobles, no son una clase social aparte. Los curas vienen de la nobleza, ¿está claro? Son el hijo segundo, el hijo tercero, el hijo que no va a heredar ni títulos ni tierras. Y los laboradores, los trabajadores, que básicamente para la sociedad rural son los campesinos libres, ¿no? O los colonos o campesinos semilibres, que son los siervos, ¿sí? ¿Qué son siervos? Los que trabajan en las tierras del Señor. Se les entrega su manso. El feudo tiene una parte de mansos, que son las tierras que se le dan a los siervos para que trabajen de ahí y mantengan el feudo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esas relaciones? Servidumbre y vasallaje, ¿ya? Servidumbre, el Señor y sus siervos, que los protege y los cuida. Los siervos pierden su libertad y en algunos casos entregan su tierra y libertad a cambio de protegerse ante las oleadas de invasores bárbaros, ¿ya? Y el vasallaje es una relación de alianzas entre nobles, uno más poderoso que otro, un gran señor y sus vasallos. El gran señor da la investidura, es decir, le da un título,
un beneficio, tierras, ¿ya? La espada, el escudo. Esa es la investidura. Es una ceremonia y esa ceremonia también se hace, ¿no? Investidura de arriba abajo y homenaje de abajo hacia arriba. El noble de menor rango hace un homenaje, jura fidelidad y brindar apoyo económico, militar a su señor. Esa ceremonia termina con en latín, in mano. Rezan los dos, ¿no? Con las manos cruzadas, así como acá está en este grabado, en este dibujo, ¿ya? Ven acá, rezan, y al final, para que todos vean, se dan un beso en la boca, el ósculum. Ojo, la iglesia tomó este modelo para el ritual matrimonial cristiano, ¿no? El beso como es la señal final de que las promesas, en teoría, se han hecho. Ahora, pero el sistema feudal va a durar poco en Occidente. Ojo, el feudalismo, este que estamos definiendo es para Occidente, nada más, ¿no? En el siglo XI, el crecimiento económico da lugar al renacimiento urbano comercial, ¿ya? Las ciudades asumen un gran crecimiento económico y gran crecimiento demográfico, pero muy desordenado también. Ese desorden va a generar y promover las grandes epidemias del siglo XIV. Ya hay un gran sistema económico, una reactivación del comercio que está ligado a las cruzadas, ¿sí? Porque los cruzados necesitan, ¿qué cosa? Recursos. Y los cruzados saquean las riquezas que encuentran, ¿ya? Y los comerciantes italianos aprovechan eso. Ciudad o burgo. Surgen los burgos. ¿Y quiénes viven en en las ciudades? La burguesía, que está representada en los gremios, que son las especialidades laborales. En estas ciudades surgen las universidades. Cuando hay crecimiento se necesita mejorar la mano de obra. Y en estas ciudades surge la banca. Tiene este nombre porque originalmente era un banco en la entrada de los mercados que se dedicaba, un patito estaba cambiando las monedas. Tú venías con la moneda de tu país y tenías que cambiarla con la moneda de del país donde ibas para comprar cosas. Así surgió. Pues por eso tiene el nombre de banco o banca. Y las cruzadas son estas campañas militares, ¿no? En el siglo XI, eh, los turcos seleucidas conquistan Medio Oriente y el emperador de Bizancio pide apoyo al Papa. No, no le manda una carta al emperador de Alemania, le manda una carta al Papa. Oye, apóyame, pues. Y el Papa organiza las cruzadas. Ojo, el jefe de las cruzadas es el Papa, que a través de una bula le da el poder militar de la cruzada a un noble. ¿Está claro? O sea que el jefe, el cerebro de las cruzadas son los papas. Es la élite de la iglesia y la élite de la nobleza europea. Pero, como el papa no puede ir al combate, mediante una bula dice fulano de tal, ¿no? Dirigirá las fuerzas de Cristo. Ahora, el pretexto va a ser conquistar Jerusalén o reconquistarla, ¿no? Pero en realidad es expandir todo. Entonces, ¿expandir qué cosa? El sistema feudal, y la iglesia quiere tener poder y prestigio. Y los señores feudales necesitan tierra. Ojo, en las primeras cruzadas los que van son estos hijos segundo, hijo tercero. Y ojo, la primera cruzada es la que tiene éxito. Y durante casi 100 años hay un reino cristiano
le llaman Reino Cristiano de Jerusalén. ¿Ya? Y el Papa que convoca la primera cruzada es Urbano II, y la única cruzada, repito, exitosa fue la primera, ¿no? La segunda es la cruzada de los templarios. Los templarios eran unos asesinos. ¿Ya? Los templarios eran como el ISIS, si ves las noticias, el ISIS, o los fanáticos religiosos, los Hamas, ISIS o Hamas, ¿ya? O los talibanes, o los Al-Qaeda, ya, así eran los templarios, ¿ya? Y los templarios en su segunda cruzada termina generando el odio de todos y se unen los árabes con los turcos. Los árabes van a jurarle lealtad a Saladino el Grande, y Saladino los va a destrozar al ejército cruzado en la batalla de Jatín. Y permite que los cristianos salgan de Jerusalén y retoma Jerusalén. La tercera cruzada es la cruzada de los reyes, donde van estos grandes gobernantes: Ricardo de Inglaterra, Federico de Alemania y Felipe Augusto de Francia. Esta cruzada tampoco ganó mucho, pero logró hacer algo. Al final, el último que se quedó fue Ricardo, ¿ya? Y Ricardo, después de una larga batalla en la que los cristianos estuvieron a punto de perder, y Saladino y los asesores de Saladino lo convencen. Le dicen: oye, no los mates a los cristianos, porque si los matas, mira, en Jatín mataste a todos. Y el resultado es alucinante. Los templarios, a pesar de ser unos saqueadores, asesinos, violadores, muchos de ellos se han convertido en santos. Ya, en Europa, no, como no saben, convirtieron a estos salvajes, a estos asesinos, en santos. Si tú haces eso ahorita ¿no? con los cristianos, estos asesinos van a ser convertidos en santos. Y ojo, las tropas cristianas masacraron pueblos enteros, ¿ah? Ricardo ordenó la matanza en la ciudad de Acre. Después de que los musulmanes se rindieron, las tropas de Ricardo masacraron a la población, mataron a miles de personas. Entonces, lo convencen, y Saladino dice: ya, ¿qué hacemos? Pídele negociación. Y en el Pacto de Siria se restablece las rutas comerciales y la libre peregrinación de los cristianos a Tierra Santa. Y así quedó la vaina. Y se restablece la red comercial, y eso ¿a quién beneficia? A la burguesía. ¿Qué rutas? La ruta de la seda y la ruta de las especias que atraviesan Tierra Santa. ¿Ya? Como consecuencia se reactiva el comercio y el contacto cultural. Se debilitan los señores feudales, porque los señores feudales se supone que son los guerreros y han perdido la guerra. Se debilita también la iglesia, porque se supone que la iglesia dirige todo porque Cristo lo quiere, y se han perdido. ¿Qué pasa, no? Algunos surge el escepticismo religioso, ¿no? Y al final la iglesia se termina dividiendo por esos conflictos. Siglo XIII. Siglo XIV las cosas se ponen peor, porque termina lo que se ha llamado el periodo cálido medieval, y empieza esta curva de acá, de caída, la pequeña edad glaciar. Eso significa disminución de las lluvias, sequías prolongadas y heladas prolongadas. Resultado: disminución de la producción alimenticia, hambrunas, y ante ese debilitamiento, la expansión de las epidemias. En este caso, la peste bubónica. ¿Ya? ¿De dónde llega la peste bubónica? De Asia. Todas las grandes enfermedades empiezan en Asia, por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo llega a Europa? A través de los embarques de trigo. Las ratas se comen el trigo, las ratas infectadas se expanden por Europa contagiando. Y no solo por Europa, por África también. Matando, en algunos casos, hasta 2/3 de la población. Sobre todo en las zonas portuarias, en las zonas ligadas al Mediterráneo.
Esto acelera la crisis. Ya la iglesia, los señores feudales debilitados y endeudados, la iglesia, ¿no? La iglesia con total mala fama, e incluso dividida. La iglesia se pelea en la élite eclesiástica y aparece un papa en Aviñón, otro en Roma y luego otro en Pisa. ¿Ya? Acá está la crisis demográfica, el médico de la peste. Acá están los tres papas. El papa de Aviñón en celeste, el papa de Roma en verde, y aparece en amarillo en los papas de Pisa. Esto termina, ¿no? En el concilio ¿no? Se reúnen en Letrán y en Constanza para terminar con esta división. Ahora, los nobles sin plata, ¿qué hacen? Se pelean entre ellos y eso promueve la guerra de los 100 años, donde Inglaterra quiere, pues, conquistar Francia. Así de simple. Ahora, cuando Inglaterra pierde esta guerra, los nobles se pelean entre ellos. La guerra de las rosas. ¿Sí? ¿Por qué? Las rosas, una representa a la casa de Lancaster y la otra a la casa de York. Ahora, terminan matándose entre ellos también. Y las consecuencias de esta crisis, ahí están: decaimiento de la nobleza, de los señores, los reyes adquieren poder, más poder, ya se diversifica la economía, hay una gran cantidad de revueltas populares y una crisis religiosa, donde la gente comienza a cuestionar la iglesia. A ver, vamos con las preguntas y nos vamos porque ya estamos en hora. Ya me mandó un mensaje de que ya termine. ¿Alguna pregunta? Nada, todo está claro. Se les doy las claves. 1, Dinamarca. 2, Colombia. 3, Argentina. 4, Brasil. 5, Ecuador. Repito: Dinamarca, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador. ¿Está claro, señores? Bien. Me despido. Cuídense mucho. Hola, profesor. Hasta luego, que les vea bien.